están? Otra vez soy yo, Juan Pablo, y sí, otra vez me tocó tarea, pero esta vez de ética, no de informática, que ya es costumbre por acá. Es ok. Voy a darle el índice de este video, así que como número 1 tendremos una breve introducción con conceptos básicos para poder entender más o menos todos los temas que va a abarcar. Como segundo tendremos a los derechos humanos. Como tercero, a las formas de gobierno, claramente todo esto brevemente explicado. Y como cuarto y último, a la democracia. Así que comencemos. Hola, bueno, ya que conocimos algunos conceptos básicos, ¿tú sabías este dato curioso que Juan Carlos tiene derechos solo por ser Juan Carlos? Así es, todos los humanos tenemos derechos por el único hecho de ser humanos. Por ejemplo, Juan Carlos tiene diversos derechos como yo. O sea, ¿yo también tengo derechos humanos o no? Espera un momento, ¿eres TikToker? Sí, obvio, sí soy TikToker, o sea... no, entonces no, tú no tienes derecho, por favor sal de mi casa. No, ¿por sal qué? De mi casa, me tengo que... No, salte de mi casa, me voy a tu casa, o sea... Todos hemos escuchado conceptos como ética y moral, pero ¿realmente sabemos qué son? La filosofía implantó sus bases en el siglo VI a.C. en Grecia. Se cuenta que uno de los 7 sabios de la colosal filosofía grecia, Tales de Mileto, fue el primer filósofo y padre de la filosofía por haber sido el primero en explicar de manera racional el origen del universo. El agua es el principio de todas las cosas. Amor a la sabiduría. Es amor a la verdad o afán de saber. Es algo contranatural, vaya. Es propio de la naturaleza humana, es único en el hombre solo por ser hombre. Tienes que decir ser humano porque eres sí, tienes que decir ser humano. Un momento, creo que tengo que educar nuevamente a todos los protestantes. Con una simple búsqueda de la palabra hombre en Google te das cuenta de que aparte de referirse a una persona del sexo masculino, principalmente hace alusión al ser animado y racional, sea varón o mujer, que forma parte de la especie humana. En resumen, hombre es igual a humano. La filosofía es una doctrina que usa razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad y la ética basados en la ciencia. Pero, un momento, ¿ética? ¿Qué es ética? La doctrina sobre la moral, es decir, la que rige, la moralidad, que es un sistema de normas y reglas de conductas del hombre, en cómo se relaciona con la sociedad y entre sí, una forma de conciencia social, básicamente. Por otro lado, la moral es el conjunto de normas, valores y creencias las cuales son aceptadas en una sociedad que sirven como un modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o lo que está mal. Pero la moral es reducible a nuestras actitudes y opiniones personales. Es decir, que en la casa de Juan puede estar mal visto usar el celular en la mesa, ya que se considera una falta de respeto. Pero en la casa de Pablo se considera una falta de respeto usar el celular mientras se está en el baño, por ejemplo, ya que también se considera una falta de respeto, algo por el estilo. Pero, ¿sabías que no siempre existieron los derechos humanos? Y claramente no todos al mismo tiempo. En 1789, el pueblo francés abolió una monarquía absoluta para crear el establecimiento de la Primera República Francesa. Solo pasaron 6 semanas después del ataque súbito a la Bastilla y apenas 3 semanas después de la abolición del feudalismo. La Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos como el primer paso para escribir una constitución de Francia. La declaración proclama que todos los ciudadanos deben tener garantizado todos los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Como base argumenta que la necesidad de la ley parte del hecho de que el ejército de los derechos naturales de cada hombre tiene solo aquellos límites que aseguran los demás miembros de la misma sociedad que él goce de estos mismos derechos. Y esta fue la primera generación. Tiempo después, durante la Revolución Mexicana y la rusa, los derechos económicos, sociales y culturales en el siglo XX se suscitaron 2 acontecimientos relacionados con derechos humanos. Las 2 revoluciones, con luchas reivindicativas de grandes masas de la clase obrera y campesinos,
A partir de ambas revoluciones se reconocieron derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, a la salud, a la huelga y a las prestaciones sociales. En la independencia de México, por otro lado del mundo, se había inspirado de la Ilustración francesa y la independencia de estados, a lo que se conoce como la Segunda Generación. Al término de la Segunda Guerra Mundial y con la creación de la ONU, se contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consiste en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio a la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Escrito por un comité mundial presidido por Anna Eleanor Roosevelt, escritora, activista y política estadounidense. Este documento establece las bases de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. Se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. En la misma se reconoce el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas como ser libre de tortura o esclavitud, así como de libertades positivas como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos como la libertad de expresión, religión y reunión pacífica. De igual forma, derechos sociales, económicos y culturales tales como el derecho a la educación, a la libre elección de empleo con su salario justo. Lamentablemente esta declaración no es una ley y, por desgracia, cuando un país viola sus principios las consecuencias suelen ser mínimas. La declaración, como el mundo está constantemente en desarrollo buscando validar la importancia de derechos como el derecho a la democracia o al desarrollo social, y podría dar el ejemplo de que conforme avanza el mundo nuestras vidas son cada vez más digitales. Podría haber futuros derechos básicos como derecho a internet o a la privacidad digital. Por ello siempre habrá luchas constantes a favor de la igualdad y buen trato entre seres humanos. Pero lamentablemente la injusticia, desigualdades e inequidad siguen caracterizando a muchos países. Los principales órganos de la ONU controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Por ejemplo, en Sudán, Suazilandia o Siria. En estos países constantemente hay múltiples violaciones a los principios de la declaración. Estos y más de otros 30 países actualmente en pleno 2020 viven bajo el régimen de una dictadura, rompen los principios de la declaración, donde constantemente los derechos humanos son violados. Por eso es sumamente importante que conozcas tus derechos. Esto no es nada complicado, basta con una simple búsqueda en Google. Puedes saber todos los derechos que tú tienes. Por ejemplo, algunos son el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, seguido por derecho de prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia. Y estos derechos se hacen respetar por algunas asociaciones como Transparencia Internacional, Defensor del Pueblo o el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero espera un momento, ¿qué es una dictadura? Para esto definamos qué es un gobierno. Vayamos a entender el significado de la palabra gobernar, que significa mandar con autoridad o regir algo, y puede referirse a un estado, una ciudad, una empresa, una casa o incluso a uno mismo. Por ejemplo, en el campo de la ética se habla de la importancia de autogobernarse para alcanzar la plenitud humana, y claramente se puede ejercer en distintos ámbitos y de diferentes maneras. Imaginemos a una nación ficticia. Su nombre será Albana. Albana, según el mecanismo para escoger al jefe de estado, a lo que me refiero es dependiendo cuáles sean los procedimientos que definirán quién conducirá el estado políticamente, o sea, la nación. Si este jefe es electo, estamos ante una república. Si se hereda el poder, estamos ante una monarquía. Y si lo usurpa sin atender a ningún mecanismo, ante una autocracia. Las monarquías son gobernadas por reyes, cuyo acceso al poder es hereditario, o sea que se define por línea de sangre. Las monarquías fueron absolutas en algún momento, es decir, la autoridad del rey era total e indiscutible, pero hoy en día el rey se considera solo una figura diplomática y tutelar del Estado, ya no es el dueño del poder total. Ahora, regresando a nuestra nación ficticia, según el grado de libertad y participación política se define el tipo de gobierno. Esto depende de cómo se administra el poder de cara al respecto de los derechos humanos y fundamentales de la población. Así que puede haber autoritarismos, que es cuando se ejerce el poder de una manera abusiva. Existe una
autoridad opresiva que radica libertad a la crítica. Bajo un totalitarismo es cuando existe un régimen donde el poder es ejercido por una persona o un partido de manera autoritaria, impidiendo la intervención de otros, controlando todos los aspectos de la vida del Estado. Y por último, las democracias, que en resumidas cuentas sería un sistema político que define la soberanía del pueblo, así como los derechos del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Por otra parte, regresemos a nuestra nación ficticia. Esta, según el tipo de vínculo entre el Estado y el Parlamento, digamos que esta clasificación distingue entre regímenes presidenciales, en los que el presidente es electo y constituye un poder político aparte, y los regímenes parlamentarios, en los que el Parlamento elige su seno un primer ministro, que es el que ejerce la jefatura del Estado con poderes muy limitados por el legislativo. Sin embargo, todos estos criterios no se excluyen mutuamente, sino que pueden combinarse, dando así origen a diversas posibilidades políticas y organizativas. Bueno, pero para explicar esta parte voy a invitar a un querido amigo que ya es muy reconocido por estos rumbos. Así es, nada más y nada menos que el Chef Pablini. Así que de nuevo vamos a comunicarnos con él por este teléfono futurista. Bueno. Sí, hola, ¿quién habla? Hola, soy yo, el del video de la otra vez. No. Con el que viniste a cocinar la otra vez. Sí, nada más que voy. Bueno, pues, ¿puedes venir? Sí, no tardo, pero soy ingeniero en ok, cocina. es para cocinar, tú eres chef, ¿no? También. Sí, yo no tardo, ahorita voy. Bueno. Bueno, pues ahora esperar. Hola, ¿es aquí el lugar donde me hablaron para cocinar? Hola, ya llegaste, papás, aquí es donde estás sí. otra vez. Sí. Sí, adelante. Hola, soy yo, el Chef Pablini, de nuevo. Esta vez ahora venimos a preparar claramente. Vamos a preparar el día de hoy un gobierno, así es, un gobierno. Y pues vamos a ver cómo se desarrolla nuestra receta. Bueno, los ingredientes que vamos a ocupar para esta receta, primero que nada necesitamos economía. Que tiene que ser de una alta calidad. Bueno, nuestro siguiente ingrediente es claramente cultura. Seguido por educación de la más alta calidad. También vamos a necesitar un estado que ya viene preparado, como por ejemplo aquí ya viene preparado con los poderes legislativo, ejecutivo. También viene incluido algunos cargos como diputado, senador. Y miren, también tiene un congreso. Qué interesante. Y por último, para que todo esto tenga sentido, individuos que los podemos... Bueno, entonces sin más dilación, comencemos. Bueno, pues por acá tenemos a nuestro territorio. En nuestro territorio necesitamos poner una ligera capa de vida, ya que pues el agua es vida y sin vida no hay agua. Bueno, el punto es que vamos a moderar las llamas del infierno para que no haya corrupción ni nada por el estilo. Así que esperaremos un buen rato a que se caliente. Bueno, y cuando veamos que la tierra se convirtió en un infierno, vamos a proceder a colocar un individuo. Vamos a colocar todos los individuos posibles para que... vamos a dejar a nuestros individuos, a dejar que se desarrollen para que poco a poco empiecen a formar familias, después empiecen a formar grupos, después ciudades, seguidos por naciones y al final por una sociedad completa. Así que vamos a dejarlo. Y vamos a necesitar otro infierno, así es. Pero este infierno lo vamos a necesitar principalmente para colocar a llama un poco baja. Tampoco que no suban tanto la llama del infierno, porque termina siendo un balde de corrupción y también de
de abuso de poder y todas esas cosas. Así que moderen las llamas del infierno, expandiéndolo por todo el lugar. Y vemos que nuestro estado apenas si tiene vida, así que estado le vamos a colocar educación claramente. Así que esto hará que nuestros individuos que ya están desarrollando familias y grupos sociales se tengan un poco de sabiduría, ya que no queremos que se queden como unos hombres primitivos para toda la vida. Así que vamos a colocar educación. Recuerden tratar de equipartirla bien, ya que de lo contrario vamos a tener sociedades menos desarrolladas que otras. Así que háganlo bien. Recuerden que yo estudié 7 años para esto. Ahora vamos a necesitar nada más y nada menos que economía, claro, para que esta educación sirva. Recordemos que no hay que colocar tanta economía, ya que suele volver locos a los individuos. Ahora con estos ingredientes extra vamos a proceder a revolverla bien. Recuerden hacerlo bien, ya que no queremos que haya desigualdades de ningún tipo. Como ingrediente vamos a agregar cultura, ya que sin cultura pues nada de esto tendrá mucho sentido, la verdad. Así que cultura para nuestras sociedades. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno tirano, delle belle turbando al riposo. Y ahora solo toca esperar. Y bueno, una vez tengamos nuestro estado perfectamente preparado y dividido, lo vamos a colocar a nuestros individuos que después de haber esperado miles de años al fin ya formaron sociedades, así que vamos a proceder a colocarlo. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno Y ahora procedemos a revolver nuestra sociedad con el estado. tirano. Ay, ¿qué es esto? Uy, creo que se me fue un poco de economía. Uy. Delle belle turbando al riposo. Y así es como nos quedaría nuestra sociedad con estado perfecto, con un estado, es decir, nuestro gobierno. Y bueno, yo soy el crítico que va a probar el platillo del chef Pablini, así que vamos a hacerlo. Vamos a proceder a probar este infierno. Bueno, como primera impresión destaco que claramente se creó una monarquía, ya que en esta sociedad se heredó el poder, es decir, que tomaron el poder del Estado una sola persona y todo decayó sobre esa persona y se lo heredó a su hijo. Así que estamos ante una monarquía. También noté un poco de sabor en el que gobiernan unos pocos quienes ejercen el poder político para un bien y ejercen el poder político para un bien común. Así que estamos ante también una aristocracia. Seguiré probando. Ahora probaré del otro lado del platillo. También sabe a democracia. Aquí gobierna el pueblo, es decir, que el pueblo es el que rige sobre sus gobernantes. Muy bien. Pero, no sé, también creo que capté un poco de aquellas formas de gobierno que son malas, que sirven solo para hacer daño. Pude sentir un poco de sabor de tiranía, es decir, que solo un individuo gobierna a partir de la fuerza. También logré sentir el sabor de oligarquía. Es terrible, de verdad. Aquí es cuando la minoría gobierna y solo para sus intereses, es decir, que las mayorías se quedan con muchos daños por estas minorías. Bueno, esta minoría está privilegiada ahora que lo noto. También noté otro sabor un poco amargo, pero a la vez dulce. Es una república. Está dividido por, ya saben, el poder de representación, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Un poco amargo y un tanto no. Pero también noté el pésimo sabor de un régimen político, de una dictadura donde solo una persona gobierna con el poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones, sin la finalidad de hacer ningún beneficio,
solo modifica leyes a su voluntad. Terrible, de verdad. Yo a este platillo le doy un 5 de 10. Hemos mencionado múltiples veces a la democracia. Es sencillo de comprender, ¿no? Existen los partidos políticos, los cuales tienen a sus representantes y propuestas, así que los ciudadanos votarán por el que más los convenza o por los que mejores propuestas den de acuerdo a los intereses de cada quien. De esta manera toda la población vota para elegir a un solo representante. Un momento, ¿todos participan? ¿Toda la población vota con sabiduría? Vayamos a retroceder en el tiempo. En la cultura occidental, en el siglo V antes de nuestra era, en Atenas, Grecia, surgió la llamada primera democracia, ya que todos podían participar. Bueno, no podías participar si no tenías entrenamiento militar, si no poseías tierras, si tú o tus padres tenían deudas con la ciudad y si eras mujer tampoco. La ley dictaba que solo los hombres con propiedades podían decidir. De hecho, justamente Sócrates pagó el precio de su vida por implementar erróneamente un sistema democrático. Tuvo que pasar demasiado tiempo para que de esta manera el voto fuera para todos. Por ejemplo, fue hasta 1870 que los hombres afroamericanos tuvieron su derecho a votar y las mujeres lograron ese reconocimiento hasta 1920. Pero no en todo el mundo el voto a la mujer estaba garantizado. Después de luchas fue hasta 1953 donde la mujer mexicana tuvo derecho a votar. El modelo en el cual la mayoría de las naciones autodenominadas democráticas está basado en las ideas de Montesquieu. Esta idea basada en la división de poderes. El poder legislativo está formado por diputados y senadores, los cuales ya mencionamos que redactan leyes, otra que interpreta las leyes y resuelve disputas. Es decir, el poder judicial formado por jueces y legisladores. Y por último, el poder ejecutivo, el cual ejecuta la ley y mantiene la responsabilidad del gobierno, formado por el jefe de estado más los secretarios o ministros. Si esta democracia funcionara correctamente, los ciudadanos elegiríamos a los que van a formar parte de estos poderes. Mediante sus propuestas y campañas políticas, los ciudadanos elegimos idealmente a quien tomará las decisiones por nosotros. Esto se le conoce como democracia. Las democracias, que en resumidas cuentas sería un sistema político que define la soberanía del pueblo, así como los derechos del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Entonces, esto es una democracia, sí, pero una democracia representativa. Pero cabe mencionar que desde el siglo XX los medios de comunicación se consideran como un cuarto poder, pues tienen una influencia enorme sobre las elecciones. Por ejemplo, en 2018, nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su victoria fue gracias a las redes sociales. Quiero dedicar este reconocimiento a las redes sociales, a las benditas redes sociales. Para nosotros que luchamos en la oposición fue un oasis en un desierto, poder contar con las redes sociales. Por eso le agradezco a YouTube. Pero asimismo otras organizaciones como iglesias o grandes empresas no son reconocidos como poderes del Estado, sino como poderes fácticos. Por ejemplo, en Estados Unidos, según encuestas, el 66% de la población apoya un control de armas más estricto, pero la NRA, Asociación Nacional del Rifle, apoyado por los grandes fabricantes de armas, ha impedido que esto suceda. Otro problema es que los partidos no representan a sectores de la población, sino que se clasifican en una clase política con sus propios intereses, usando los intereses de la población como meros lemas. Y el tercero es que gran parte de la población no tiene suficiente conocimiento histórico, político, científico, lo que facilita que estos sectores sean víctimas de manipulación. Este sector pensaría únicamente en los beneficios que necesite particularmente debido a la situación en vez de la parte de beneficios sociales. O dime tú, ¿es mentira que en masa la gente vota por emociones, prejuicios, incluso por presión social? Una absurda mayoría de gente no vota pensando en las problemáticas o asuntos del país. Por este bloque, por eso distintos personajes a lo largo de la historia muy diferentes, como lo es Pierre Joseph o Franklin D., concuerdan en que si no hay educación, no hay democracia. Por este bloque concluimos
que en los estados latinoamericanos aún no existe una democracia real, pero no todo es color negro. Existe la democracia participativa, que en vez de elegir a quién decide por nosotros, seamos nosotros quienes decidamos. Ven que todos los temas que hemos visto están directamente relacionados. Tengo que agregarle a esta cruda receta de realidad más amargos ingredientes de la misma. Por ejemplo, puedo decir que solo en México, en muchos lugares, por ejemplo en las propias familias, muchas veces tradicionalistas, se ven situaciones de injusticia muy grandes. Y también en muchos sectores se ven situaciones de injusticia, en el laboral, en el judicial, en todos lados a donde vayamos hay situaciones o hubo situaciones de injusticia. Esto es muy grave. Y por ejemplo en México ni siquiera existe una democracia. Durante años muchos gobiernos estuvieron saqueando a nuestro país de múltiples maneras. Pero no todo es color de negro. También, por ejemplo, podemos ayudar a solucionar esto, sobre todo nosotros. Nosotros tenemos la tarea, por ejemplo, de cuando vayamos a votar, informarnos bien en redes sociales o en artículos de noticias digitales. Por eso, si nos informamos de la manera correcta, podemos saber quién es la mejor opción para nuestro país. Pero te voy a dar un ejemplo. Imaginemos que un expresidente durante mucho tiempo dejó una mala economía en el país, ¿ok? Y un presidente actual está manejando la economía de cierta forma. Entonces, en redes sociales, el expresidente que manejó la economía mal, digamos, de otro partido, está criticando a cómo el gobierno actual maneja la economía. ¿No crees que esto es un poco incoherente? Por eso siempre tenemos que investigar bien los intereses de las personas quienes publican, por ejemplo, sus antepasados sobre todo, y así tendremos un poco, esto sumado con informarnos desde otros medios, podemos tener una conclusión más sólida sobre por quién vamos a votar y por qué. Por ello considero importante tratar de ser crítico. La verdad es que no es tan difícil hacerlo, ya que ahora tenemos acceso a toda la información de internet, aunque es peligroso porque también hay mucha información falsa como real. Por eso es sumamente importante la ética y la moral. La podemos aplicar donde sea, pero recordemos que no va a existir ningún movimiento moralista por el estilo o algo por el estilo que sea perfecto. Siempre va a tener que ser evaluado por una correcta ética. Y por eso es la importancia de primero la moral para saber comportarnos socialmente, y la ética, que va a estar evaluando continuamente esta moral para ver qué está bien y qué está mal. Bueno, siempre y cuando la moral no sea un poco radical, porque yo podría decirte que esta pared blanca representa algo y por ello me está ofendiendo. Claro que no hay que nunca llevar los movimientos a lo radical. Por eso la moral siempre será importante en nuestras vidas, porque nos va a decir cómo nos tenemos que comportar para llevar una sociedad pacífica. Claro, y siempre está evaluado por una ética. Bueno, entonces esto fue todo por mi parte. Muchas gracias por ver el video y espero nos vamos a ver en un futuro. Muchas gracias.